El sol poniente coloreaba las murallas de Jerusalén con un resplandor dorado, mientras el olor a carne asada y hierbas amargas flotaba en el aire. Era Pascua, y la ciudad bullía de peregrinos venidos de todas partes para celebrar los ritos sagrados. En medio de este ambiente de celebración y devoción, José de Arimatea caminaba apresuradamente por las estrechas callejuelas, envuelto en un fino manto de lino que denotaba su posición privilegiada. Miembro respetado del Sanedrín, hombre rico e influyente, debería haber estado entre los líderes que se regocijaban por los acontecimientos del día, pero le pesaba el corazón como si llevara una piedra en el pecho. Algo en su interior se negaba a aceptar la condena de aquel hombre, Jesús de Nazaret. La ejecución había tenido lugar pocas horas antes, y mientras la mayoría de los sacerdotes estaban satisfechos con el resultado, José solo sentía inquietud y una angustia difícil de explicar. Nunca se había declarado seguidor del Nazareno, pero tampoco había sido capaz de despreciarlo como hacían otros. Había algo en sus palabras, en su mirada serena, que le perturbaba de un modo extraño. Durante los juicios secretos al amanecer, cuando Jesús era arrastrado de una sala a otra, José permanecía en silencio, sofocado por el miedo a contradecir al poderoso Sanedrín. Pero ahora, ante la brutal realidad de la cruz, ya no podía huir de la verdad. Se sintió cobarde, se sintió parte de aquella injusticia. Los susurros de su conciencia se hicieron ensordecedores. Si no podía hacer nada por el hombre vivo, al menos podía honrarle en la muerte. Pero, ¿y si su decisión destruía todo lo que había construido? El camino hasta la residencia de Pilato era corto, pero para José cada paso parecía un desafío a su propio destino. El gobernador romano ya había hecho su parte al entregar a Jesús para ser crucificado, y ahora debía desentenderse de cualquier otro asunto relacionado con el Nazareno. Aún así, José no vaciló. La muerte debía ser el fin de la humillación, pero dejarlo expuesto en aquella cruz a merced de los cuervos y las burlas sería un ultraje aún mayor. Los romanos solían dejar colgados a los condenados hasta que sus cuerpos se pudrían, una cruel advertencia contra cualquier insurrección. José sabía que pedir el cuerpo de un hombre ejecutado como traidor era un acto arriesgado. Podía despertar sospechas, ponerlo bajo vigilancia o incluso convertirlo en blanco de la ira de sus propios compañeros del Sanedrín. Pero la vergüenza de su omisión durante el juicio le carcomía más que cualquier temor. Cuando llegó frente al palacio, sintió la fría mirada de los guardias, pero mantuvo la compostura. Lo condujeron a una antecámara, donde esperó, sintiendo cada latido de su corazón como el lejano retumbar de tambores de guerra. Cuando por fin estuvo ante Pilato, se encontró con un hombre cansado, indiferente a su presencia. El gobernador arqueó una ceja al oír la insólita petición. ¿Está ya muerto?, preguntó, dubitativo. Mandó llamar a un centurión para que lo confirmara, y José esperó inmóvil, mientras los segundos transcurrían como si quisieran ponerlo a prueba. Por fin llegó la confirmación. Jesús estaba muerto. Pilato suspiró, y con gesto aburrido, concedió permiso. Llévenselo si quieren. Aquellas palabras trajeron alivio y miedo a partes iguales. Ya no había vuelta atrás. Ahora José tendría que enfrentarse no solo a los enemigos de Jesús, sino también al peso de su propia elección. Al salir del palacio, José sintió que el aire cálido de la ciudad se mezclaba con el escalofrío que le recorría la espalda. Su nombre era conocido, su reputación intachable. Hasta ahora, el Sanedrín vería su acción como una afrenta, un acto de simpatía hacia un blasfemo condenado. Pero no había tiempo para vacilaciones. Tenía que actuar antes de que la puesta de sol trajera el sábado, cuando no se podía trabajar. Se apresuró por las calles. A cada paso resonaba el peso de su decisión. Para esta tarea, no podía contar con sirvientes o empleados. Nadie más podía comprometerse en algo tan peligroso. Entonces, al doblar una esquina, vio una figura familiar a la sombra de un arco de piedra. Nicodemo. El fariseo vaciló al verle, pero la mirada de José bastó para que se entendieran. Sin pronunciar palabra, caminaron juntos hacia el Gólgota. El olor a sangre seca y carne expuesta
impregnaba el aire cuando llegaron a la colina. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las cruces como si aún estuvieran vivas. Los soldados romanos estaban acostumbrados a este espectáculo y ni siquiera levantaron los ojos cuando José presentó la autorización de Pilato. Uno de ellos señaló la cruz del medio, donde el cuerpo de Jesús colgaba inerte, con los clavos todavía en las manos y los pies. Nicodemo tragó saliva, y José tuvo que reunir todo su valor para acercarse. Trajeron lienzos y una escalera improvisada, y comenzaron la lúgubre tarea de sacar el cuerpo. Los clavos estaban profundamente clavados en la madera, y cada martillazo para retirarlos hacía que el cuerpo de Jesús se estremeciera como si aún hubiera vida en él. El tiempo parecía ralentizarse, y cada gesto se llenaba de solemnidad y sobrecogimiento. José se dio cuenta en ese momento de que ya no era el mismo hombre que había dudado ante el Sanedrín. Los músculos de José ardían, mientras él y Nicodemo bajaban con cuidado el cuerpo de Jesús, como si aquel peso fuera algo más que carne y huesos. Cuando por fin lo depositaron, en el suelo, ambos permanecieron inmóviles un momento, jadeantes, contemplando aquel rostro pálido y sin vida. La sangre seca marcaba su frente y rezumaba de los profundos cortes hechos por la corona de espinas. Tenía los labios entreabiertos, los ojos cerrados y el pecho inmóvil. Ya no cabía duda, aquel hombre estaba muerto. Y sin embargo, José sintió una inexplicable inquietud, como si algo invisible se cerniera sobre ellos. Nicodemo, siempre tan racional, carraspeó y sacó de su bolsa pequeños frascos de mirra y aloe. «Tenemos poco tiempo», murmuró, y José asintió. Sabía que era lo último que podían hacer por él. Trabajaron en silencio, guiados por una mezcla de reverencia y urgencia. José desenrolló los lienzos y ayudó a limpiar las heridas. Cada roce una petición de perdón que nunca tendría la oportunidad de expresar con palabras. Nicodemo echó las especias sobre el cuerpo, un gesto que tradicionalmente solo realizaban las mujeres de la familia. Pero Jesús no tenía a nadie que se ocupara de su tumba. Allí no había hermanos, ni madre, ni discípulos que velaran por él. Solo dos hombres que, hasta ese momento, habían ocultado su admiración por él. Cuando terminaron, lo envolvieron en lino y se miraron. La ciudad, a lo lejos, continuaba indiferente. El templo seguía iluminado. Los sacerdotes seguían celebrando su victoria. Pero José sabía que algo era diferente. Estaban a punto de enterrar a un hombre que no debería haber estado allí, y, en el fondo de su alma, sentía que la historia aún no había terminado. La tumba que José se había preparado estaba en un jardín cercano, excavada en la roca, reservada para un digno descanso. Pero ahora, sin vacilar, decidió que esa tumba ya no le pertenecía. El cuerpo de Jesús necesitaba un lugar seguro, lejos de las burlas, protegido de la corrupción de los días. Con esfuerzo, él y Nicodemo llevaron allí el cuerpo envuelto en lino, sintiendo el peso no solo de la muerte, sino de la elección que estaban haciendo. Cada paso era una afirmación silenciosa de que ya no estaban atados por el miedo. Cuando llegaron, José tocó la fría piedra de la entrada, respiró hondo y dio el primer paso hacia el interior. El interior era húmedo y oscuro, pero había una extraña paz en el lugar. Recostaron sus cuerpos sobre la losa de piedra y por un momento José permaneció inmóvil, observando. ¿Era este el final del camino? ¿O el principio de algo que aún no comprendía? Fuera, empezaban a anochecer. Se acercaba el sábado y ya no había tiempo para ceremonias prolongadas. José salió del sepulcro y junto con Nicodemo, comenzó a empujar la gran piedra que sellaría la entrada. El esfuerzo requirió todas sus fuerzas, pero finalmente la piedra se movió y cayó en su sitio, encerrando el cuerpo de Jesús en la oscuridad. Se hizo un gran silencio entre los dos hombres. José se secó las manos en el manto y miró a Nicodemo, que parecía tan conmocionado como él. «Esto no puede ser el fin», murmuró Nicodemo, casi para sí mismo. José no respondió. La noche cayó sobre Jerusalén, trayendo consigo un silencio inquietante. José volvió a casa, pero el sueño no llegó. Desde su ventana podía ver las lejanas luces del templo, donde los sacerdotes celebraban la Pascua sin sospechar que, ese mismo día,
Habían crucificado a alguien que tal vez era mucho más de lo que imaginaban. El peso de aquella idea le consumía. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría ahora? El Sanedrín se enteraría de su decisión por la mañana, y él no se hacía ilusiones sobre las consecuencias. Podría ser expulsado, despreciado, perder todo lo que había construido a lo largo de los años, pero por alguna razón, este pensamiento no le causaba tanto temor como debería. Sentía un extraño alivio en su interior, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera hecho algo bien, aunque no entendiera muy bien por qué. El viento frío entró por la ventana, helándole la piel. Se alejó y se sentó a la mesa, apoyando la cabeza en las manos. Los rumores sobre Jesús siempre habían intrigado. Los milagros, las multitudes, las palabras que desafiaban a los poderosos. Nunca tuvo el valor de acercarse a él, pero en el fondo lo admiraba. Y ahora estaba muerto, para siempre. ¿O lo estaba? La pregunta le inquietaba. José no creía en delirios místicos. Los muertos permanecían muertos, pero había algo en la forma en que Jesús encaraba la cruz, en la serenidad de su mirada, que le hacía dudar de todo lo que daba por sentado. Suspiró y cerró los ojos, sintiéndose a la deriva, en un mar desconocido. Él, un hombre del Sanedrín acostumbrado a certezas y tradiciones, se encontraba ahora abrumado por una duda que no le daba tregua. El amanecer trajo consigo una ciudad que se despertó sin darse cuenta del peso de la noche anterior. José madrugó, pero un profundo cansancio le acompañaba. No era solo la falta de sueño, sino una pesadez en el alma, la sensación de que había cruzado una frontera invisible y nunca podría volver. Evitó salir de casa, pero los rumores no tardaron en llegarle. Los sacerdotes estaban inquietos. Algunos decían que los seguidores de Jesús podrían intentar robar el cuerpo. Otros, que podía ocurrir algo peor. El Sanedrín empezaba a sospechar que José había participado en el entierro, y él sabía que su nombre pronto sería cuestionado, pero algo en su interior ya no le importaba tanto. Por primera vez, la aprobación de los hombres parecía poca cosa frente a la verdad que empezaba a revelarse en su corazón. Al caer la tarde, un criado vino a traerle extrañas noticias. Los romanos habían sellado la tumba de Jesús y apostado guardias a la entrada. José sintió un escalofrío. ¿Por qué llegar a tales extremos para mantener a un hombre muerto en una tumba? Algo se agitó en su interior. Las palabras de Nicodemo de la noche anterior volvieron a él. Esto no puede ser el fin. ¿Y si no lo era? Rápidamente alejó ese pensamiento. No podía permitirse tales pensamientos. Pero la preocupación iba en aumento. Mientras la ciudad se preparaba para otra noche, José se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que se había acercado a Pilato para pedirle el cuerpo. Algo dentro de él se había despertado, y sabía que, de una forma u otra, la historia de Jesús aún no había terminado. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y aprensión. La vida seguía en Jerusalén, pero José se sentía cada vez más desconectado de todo lo que antes le había parecido tan seguro y previsible. Visitó el Sanedrín, pero sus ojos ya no veían las mismas cosas, y su mente estaba lejos de las discusiones sobre la ley. ¿Qué podía ser más importante que la muerte de un inocente, a quien él, José, había ayudado a enterrar? Sabía que los líderes religiosos estaban decididos a acabar con el movimiento iniciado por Jesús, y lo único que hacían ahora era intentar silenciar lo que no podían controlar. Pero mientras caminaba por las calles de Jerusalén, su corazón no podía sacudirse una certeza. Algo iba a suceder, algo que lo cambiaría todo. Fue al tercer día después de la crucifixión cuando la noticia comenzó a difundirse rápidamente. Unas mujeres habían ido al sepulcro de Jesús, y cuando llegaron, descubrieron que la piedra había sido removida, y el cuerpo ya no estaba allí. José estaba paralizado. La historia era imposible de creer, pero algo en su alma le decía que no debía ignorarla. Con los nervios a flor de piel, se dirigió al sepulcro, donde ya empezaba a formarse una multitud. Cuando miró dentro, vio el vacío, la piedra, distante, y una extraña paz en el aire. No sabía lo que significaba, pero una cosa estaba clara: la muerte de Jesús no era el final. Algo más grande estaba por venir, y José, por mucho que no lo comprendiera del todo,
Sabía que había formado parte de algo divino, algo que nadie podría borrar. José salió de la tumba con el peso de su decisión, pero ahora acompañado de una silenciosa esperanza. Ya no había miedo en su corazón, solo una inquietante certeza de que, de alguna manera, había formado parte de algo grande, algo que trascendería toda su comprensión humana. No sabía lo que vendría después, pero sabía que su vida, como la de tantos otros, nunca volvería a ser la misma. El cuerpo que había enterrado ya no estaba allí, y con él había comenzado algo nuevo. No importaba lo que el Sanedrín o cualquier otro dijera, él, José de Arimatea, había hecho lo correcto, y ahora estaba listo para ver lo que vendría después, con su alma tranquila y su fe renovada por una certeza que aún no podía expresar con palabras. El final de una historia no significa el final de todo.